Nació ciego, no por castigo, no por culpa, no por error, simplemente nació así. Pero eso no fue lo primero que vieron los demás. Lo primero que vieron fue la pregunta: ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Antes de saludarlo, antes de conocerlo, antes de preguntarle su nombre, ya tenían un veredicto, y él lo sabía. Años escuchando esa pregunta en las miradas que no lo miraban, en los pasos que lo rodeaban, en los silencios que dejaban cuando pasaba. Su condición se había convertido en su condena, y la condena se había convertido en su identidad. Hasta que Jesús pasa, y los discípulos hacen la misma pregunta de siempre: ¿quién pecó? Y Jesús dice algo que nadie esperaba: ninguno, no pecó él, no pecaron sus padres. Esto es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Con esa sola frase le devolvió a alguien que nadie le había dado jamás, una historia sin culpa. Luego hace barro, lo pone sobre sus ojos y le dice: ve a lavarte al estanque de Siloé. El hombre va, se lava y vuelve viendo. Pero lo que pasa después es lo que más duele. Los fariseos lo interrogan, sus vecinos dudan, sus propios padres le dan la espalda por miedo a ser expulsados. Todos los que tenían ojos físicos no pudieron ver lo que era evidente, y el único que vio con claridad fue el que acababa de recibir la vista. Cuando Jesús lo encuentra de nuevo, le pregunta: ¿crees en el Hijo de Dios? El hombre que nunca había visto fue el único que respondió: creo, Señor. Los que llevaban toda la vida viendo estaban ciegos, y el que nunca había visto fue el primero en reconocer la verdad. Y la pregunta que queda no es sobre los ojos, es sobre lo que llevas años sin poder ver con claridad, porque alguien te convenció de que tu condición era tu culpa. ¿Qué verías diferente si por fin soltaras el veredicto que otros pusieron sobre ti? El ciego de nacimiento no es solo una historia sobre ojos, es una historia sobre lo que pasa cuando cargas toda la vida un veredicto que nunca fue tuyo, y sobre cómo sanar desde adentro cambia completamente lo que puedes ver afuera. La pregunta que lo define todo: antes de que Jesús hiciera algo, los discípulos hicieron la pregunta que todos pensaban: ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciera ciego? Y esa pregunta parece teológica, pero en realidad es algo que todos conocemos muy bien en otro lenguaje. ¿Qué hice mal para que me pasara esto? ¿Por qué a mí? ¿Será que me lo merezco? Es la voz de la culpa buscando una explicación, y cuando no encuentra una respuesta clara, la inventa. Y cuando la inventa, la convierte en identidad. Y ese hombre no solo era ciego, era el ciego que pecó o cuyos padres pecaron. Era una pregunta sin respuesta, convertida en persona. Años cargando no solo una condición física, años cargando la interpretación de esa condición, la mirada de los demás, el veredicto colectivo, la conclusión de que algo estaba fundamentalmente mal. Esto no es solo dolor emocional, esto es una carga que el sistema nervioso registra, acumula y sostiene, lo que el cuerpo hace con los veredictos ajenos. La neurociencia tiene un nombre para lo que pasa cuando una persona interioriza durante años que algo en ella está roto, que merece lo que le pasa, que su condición es su culpa. Se llama vergüenza tóxica, y la vergüenza tóxica no vive solo en la mente, vive en el cuerpo, activa el sistema nervioso simpático de forma crónica, eleva el cortisol, suprime la respuesta inmune, altera la percepción, literalmente nubla la forma en que el cerebro procesa la realidad. Una persona que lleva años creyendo que merece su dolor no solo sufre emocionalmente, su fisiología se organiza alrededor de esa creencia, su sistema nervioso aprende a operar desde la amenaza constante, y desde la amenaza constante no se puede ver con claridad, no porque los ojos fallen, sino porque el cerebro, en modo de supervivencia, no tiene recursos para procesar con amplitud, solo para sobrevivir el momento. ¿Por qué Jesús primero cambió la narrativa? Antes de tocar los ojos de ese hombre, Jesús cambió la historia que todos cargaban sobre él. No pecó él, no pecaron sus padres. Eso no fue solo una corrección teológica, fue una liberación de identidad. Le dijo al hombre y a todos los presentes: tu condición no es tu condena, lo que te pasó no define lo que eres. No hay un veredicto de culpa sobre tu vida. Y solo después de eso vino el barro, la orden de ir a lavarse, la restauración física. Primero la narrativa interna, después la sanidad externa. El detalle que nadie comenta: después de que el hombre sana, todos a su alrededor pierden la claridad. Los fariseos se confunden, los vecinos dudan, sus padres tienen miedo y lo abandonan en el momento más importante. Todos los que tenían ojos físicos perfectos no pudieron ver lo que era evidente, y el único que vio con claridad fue el que acababa de recibir la vista. ¿Por qué? Porque él acababa de soltar el peso más grande. Le habían dicho que su condición no era su culpa, le habían devuelto una identidad limpia.
y después de esa libertad interna pudo ver lo que los demás no podían. Sanar desde adentro cambió lo que podía ver por fuera. Lo que esto significa hoy. Hay personas que llevan años cargando veredictos que nunca fueron suyos, una infancia que les dijo que eran demasiados, una relación que les dijo que no eran suficientes, una enfermedad que les hizo creer que algo en ellos estaba profundamente rotos, una voz interna que se repite sin parar, te lo mereces. Y esa carga no se queda en la mente, se instala en el cuerpo, en la tensión que no se va, en el sueño que no se restaura, en la inflamación que no cede del todo, en la fatiga que no tiene explicación clara, en la dificultad de ver con claridad las decisiones más simples. Nutrir el alma desde la raíz significa ir a ese lugar primero, significa preguntarse qué veredictos estás cargando que no son tuyos, qué historia sobre ti mismo necesita ser reescrita antes de que el cuerpo pueda soltar lo que acumula, porque a veces el primer paso para sanar no es un protocolo, no es un suplemento, no es una dieta, es soltar la historia de que mereces estar donde estás. El hombre nació ciego, pero lo que realmente le impedía ver no eran sus ojos, era el peso de un veredicto que nunca debió haber sido suyo. Y cuando ese peso se fue, no solo vio el mundo, vio la verdad. Y la pregunta final no es si tu cuerpo puede sanar. La pregunta es, ¿qué veredicto sigues cargando que le está impidiendo a tu alma ver con claridad lo que ya está disponible para ti?